hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Bueno, como ya Ricardo mencionó, estamos estudiando un poco acerca del libro de Mateo. Y quiero pedirles que busquemos en nuestras Biblias precisamente el Evangelio según Mateo, en capítulo 2, y que cuando lo tengan se pongan en pie. Mateo 2, vamos a leer del versículo 1 al 12 y lo vamos a hacer de manera antifonal. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los reyes nacido? Está este sorpresa. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los restaurantes a todos los días de prueba del pueblo, le preguntó dónde había de nacer Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Pero tú, Belén, de la tierra de Judá, no desprecies los principales de Judá, porque de ti saldrá un mediador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Los enviados dijeron: vaya y guarden en diligencia los como lo encuentren aquí, cuando salgáis a hacer vaya a Dios, para que yo también vaya y le adore. Y ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Al ver la estrella se llenaron de alegría. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Entonces, apenados por revelación, regresaron a su tierra por otro camino. Vamos a orar. Padre, queremos darle gracias en este momento porque usted es bueno con nosotros. Agradecemos porque nos permite congregarnos, porque tenemos una iglesia local a la cual asistir, porque tenemos la libertad de hacerlo y porque tenemos los medios para hacerlo también. Queremos pedir que el Espíritu Santo que usted ha puesto en cada uno de nuestros corazones nos capacite para entender su palabra, nos capacite para entender aquello que usted quiere comunicarnos el día de hoy, de manera que la necesidad espiritual de cada uno de nosotros sea satisfecha. Le pedimos también que nos dé capacidad de recordar lo que vamos a oír, de manera, Señor, que también podamos compartirlo con otros y podamos recordarlo en el momento en que lo necesitemos. Y damos gracias, Padre, en nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse. Bueno, estamos viendo un poco acerca de lo que es el relato del nacimiento de Jesucristo. Ya Ricardo compartió en el capítulo 1 de Mateo lo que fue el nacimiento de Jesucristo. Y bueno, yo voy a compartir un poco acerca de un hecho que se dio después del nacimiento de Jesucristo, que es la visita de los magos o de los sabios de Oriente. Ahora, todas estas historias debieran ser bien conocidas por cada uno de nosotros, o seamos honestos, debieran ser bien conocidas por todo el mundo. En nuestra cultura, donde se dice que es una cultura cristiana, este relato debiera ser conocido al derecho y al revés por todos, pero en realidad lo que la mayoría de la gente conoce es la tradición.
¿Por qué? Porque si comparamos el relato bíblico con muchas cosas que la gente cree, nos damos cuenta de que hay diferencias. ¿Por qué? Porque la gente no viene a la Biblia a buscar. La gente escucha lo que la tradición les ha enseñado y luego lo transmiten a la siguiente generación. De ahí que tenemos varias cosas que la gente cree que no están de acuerdo a la palabra de Dios. Ahora, en nuestra cultura decíamos, todos se hacen llamar cristianos, pero no todos conocen el relato del nacimiento de Cristo tal cual está en la Biblia. Tenemos que entender la importancia de este relato porque es un hecho que se dio una sola vez en la historia y es un hecho que dividió la historia en dos. Ahora cuando hablamos de tiempos pasados y ponemos una fecha, decimos antes de Cristo o después de Cristo. El nacimiento de Jesucristo dividió la historia. Pero tenemos que entender algo más, no solo dividió la historia, dividió a la humanidad. Si somos honestos, tenemos que entender que cada hombre, cada persona que habita este mundo, podemos ubicarlo en uno de dos grupos. O cree en Cristo o no cree en Cristo. O es salvo o no lo es. El nacimiento de Cristo es un hecho sin precedentes. Dijimos, dividió la historia y divide a la humanidad en dos grupos diferentes. Pero a pesar de la importancia de este hecho, que es uno de los mayores milagros, la encarnación del Verbo, no conocemos bien lo que la Biblia nos dice. La gente prefiere la tradición a la escritura y se han llenado de ideas erróneas. Vamos a ver algunos detalles acerca de este relato y debemos ponerle atención porque es importante. Empecemos en versículo 1. Dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Ahora nos habla de un lugar, dice Belén de Judea. Ahora, ¿por qué es importante el lugar? Bueno, versículos más adelante vamos a darnos cuenta que incluso el lugar donde iba a nacer Jesucristo ya estaba anunciado por el profeta. Entonces Jesucristo no podía nacer en cualquier lugar, iba a nacer en Belén de Judea para que se cumpliera la palabra de Dios, porque Dios no miente. Dice, Belén de Judea era una ciudad que estaba más o menos 8 kilómetros al sur de Jerusalén. Dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en los días del rey Herodes. Ahora, un detalle al que yo no le había puesto atención es que Herodes no era judío. Herodes era idumeo o edomita, entonces era descendiente de Edom, y al parecer había comprado su puesto. A él no le correspondía ser el rey en ese momento. ¿A quién le correspondía ser el rey? A José. Bueno, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Ahora tenemos que entender algo. El término magos acá no es el término que nosotros usamos hoy día. Cuando hablamos de un mago hoy día, hablamos de una persona que se dedica a hacer espectáculos, a hacer shows, al entretenimiento, pero no es esto. Estos magos, el término que se usa acá, se refiere a la clase sacerdotal de los persas y los babilonios. Es decir, eran un estrato social alto y estaban dedicados al oficio sacerdotal en estos lugares. En el imperio persa y en el imperio babilonio, a estos eran los que se les llamaba magos. Ahora tenemos que entender algo o poner atención a un detalle importante: cómo es que estos magos vienen desde Oriente, cómo es que ellos se dan cuenta de que van a ser el Cristo. Si nos remontamos varios años atrás, nos damos cuenta de que hubo un judío en Babilonia, bueno, que inició en Babilonia y llegó hasta el tiempo de Ciro el persa. Estamos hablando de Daniel. Cuando Daniel y sus amigos fueron probados, dice la escritura que no fueron hallados otros tan sabios como ellos, y que Daniel siempre ocupó cargos importantes. Ahora, la influencia de Daniel fue tal en la educación que probablemente
Estos sabios, estos magos que vienen de Oriente, son el resultado de la predicación de Daniel en Babilonia. O sea, Daniel tuvo discípulos y esos discípulos transmitieron el mensaje, transmitieron la escritura, y estos vienen a buscar a Jesús porque saben que la escritura se va a cumplir y saben que Cristo va a nacer. Ahora tenemos que entender también que el término magos aparece en otros pasajes de la escritura, pero es una palabra diferente. Por ejemplo, en Hechos 13 nos habla de un mago que se oponía a la predicación, pero es una palabra distinta. En el texto original, la palabra que se utiliza aquí en Mateo y la palabra que se utiliza en Hechos son dos palabras distintas. Una hace referencia a la clase sacerdotal que les mencioné, y la otra que aparece en Hechos hace referencia a un hechicero. Entonces, veamos, estos magos que vienen eran en realidad sabios, eran estudiosos y conocían las profecías. Ahora, dijimos algo muy importante. El nacimiento de Jesucristo no solo dividió la historia, sino que dividió a la humanidad en dos grupos. Y vamos a ver esos dos grupos representados acá. Dijimos, uno de esos grupos es el de aquellos que creen en Cristo, el otro es el de aquellos que se rehúsan a creer en el Hijo de Dios. Los magos representan a aquellos que han depositado su confianza en Jesucristo. Versículo 2, vean lo que dicen los magos. Leamos el 1 también. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarlo. Ahora pensemos un poco en esto. ¿Hasta qué punto tenían ellos conocimiento de la escritura? ¿Qué tan bien la conocían? ¿Qué tan bien conocían lo que Daniel les había enseñado? Bueno, yo creo que muy, pero muy bien. Porque el viaje que hicieron era un viaje largo. Ninguno se hubiera arriesgado a hacer ese viaje por una simple probabilidad. Ellos estaban convencidos de que iban a ser el rey de los judíos. Ellos estaban convencidos de que iban a ser el Cristo. Después, ¿qué vinieron buscando? Dice: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Vean la seguridad con que lo dicen. Y ellos vienen buscando un rey. Ellos entienden que quien va a nacer es el verdadero rey de los judíos. Y después no solo le reconocen como rey, sino que le reconocen como Dios. ¿Y por qué decimos esto? Porque ellos dicen: hemos venido a adorarle. Ellos vienen a dar adoración, y la adoración solamente a Dios se le da. Ellos reconocen que aquel niño que ha nacido es Dios. Esta es la reacción de los magos ante la escritura que ellos habían escuchado y estudiado. Pero hay una reacción opuesta. Veamos versículos 3 y 4. ¿Cuál es la reacción de Herodes? Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ahora, los magos escucharon el mensaje, conocían el mensaje y reconocieron el tiempo en que se iba a cumplir. Acordémonos, por ejemplo, que Daniel había hecho una profecía de las 70 semanas que daba la fecha en que Cristo iba a morir. Probablemente ellos, con esa información y algo más que les haya enseñado Daniel, supieron distinguir el tiempo en que Cristo iba a nacer. Y aparte tenían la señal que Dios les estaba dando, que era la estrella que ellos venían siguiendo. Pero vean la reacción de Herodes. La reacción de Herodes es diferente. Cuando él escucha que hay un rey que ha nacido, dice: se turbó. Ahora, ¿qué significa turbar? La palabra que se utiliza acá da la idea de una mente atemorizada. Ahora, ¿por qué se atemoriza? Bueno, él está ocupando el puesto de rey y escucha que hay otro rey. Él teme, por supuesto. Él teme por su posición.
Él teme porque sabe que está en un lugar que no le corresponde. Y él quiere eliminar la competencia. Significa para él renunciar a muchas cosas el entender que hay un rey. Versículo 3. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Ahora, lo que debemos notar acá es que no solo el rey se atemorizó, dice toda Jerusalén con él. Pero ¿cómo es posible si todos los judíos debían conocer la Escritura? Los judíos más bien debían estar esperando que este momento viniera. Pero dice que se turbaron con él. No fueron capaces de creer, no fueron capaces de reconocer a su Mesías. Versículo 4. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Entonces él se preocupa y dice que convoca a todos los que conocen la Escritura, los principales sacerdotes y los escribas, y les pregunta dónde había de nacer el Cristo. Versículo 5. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Ellos conocen la Escritura, ellos saben esta profecía que está en Miqueas. Ellos saben que en Belén es donde va a nacer Cristo. Pero no recuerdan la profecía de Daniel, que por este tiempo ya casi ha de morir el Cristo, el Mesías príncipe, se llama Daniel. No reconocen a Jesucristo que está naciendo. Todo tiene un tiempo. Dios tiene cada detalle cuidado. Dijimos, Jesucristo no podía nacer en cualquier lugar, iba a nacer en Belén de Judea, porque así lo había profetizado. Y no iba a nacer en cualquier momento o en cualquier tiempo, porque Dios también tenía el tiempo establecido. Gálatas 4:4 dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Entonces el tiempo también estaba establecido. Veamos versículos 7 y 8. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ahora los magos dicen: venimos a adorar al rey que ha nacido. Herodes se preocupa, se asusta y empieza a investigar. Y es curioso que dice que indagó diligentemente, le puso ganas al asunto. Y dice que él los envía y les dice: vayan, y cuando lo encuentren me dicen para ir yo también a adorarlo. Ahora, si él realmente estuviera interesado en adorar, él se hubiera ido con ellos, o cualquiera de aquellos otros que conocían la Escritura se hubiesen ido de una vez con los magos a buscar al niño que había nacido. Pero en realidad no había interés en ir a adorar a Cristo, y mucho menos Herodes. Ya dijimos, Herodes lo que buscaba era eliminar la competencia. Ahora dijimos, todos tenían que conocer las profecías, pero nadie pudo ver que la profecía se estaba cumpliendo. Vamos a ir un momento a Juan 7:42. Mantenemos el texto en Mateo. Ahora hay un detalle importante, y es que el Evangelio de Mateo está dirigido a los judíos. Por eso es importante que Mateo recalca que Cristo es del linaje de David. Que Juan 7:42 leamos desde el versículo 40. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta.
Cuando hablan de este es el profeta, se refieren a aquella palabra que dijo Moisés, que el Señor les levantará profeta como a mí. Otros decían, este es el Cristo, pero algunos decían, de Galilea ha de venir el Cristo. ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Bueno, ya dijimos, el lugar donde iba a nacer Cristo estaba establecido en las profecías y era Belén. Ahora vemos que la gente, más adelante cuando Cristo ejerce su ministerio, la gente se cuestiona y dice, no, esto no puede ser porque es de Galilea y tiene que venir de Belén. La gente conocía las profecías, pero no quiso creer. La gente probablemente tenía un conocimiento meramente intelectual, pero no supo reconocer a Cristo cuando vino. Versículos 9 al 12. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Dijimos, la humanidad está dividida en dos: aquellos que quieren adorar a Jesucristo y aquellos que no quieren adorarle. Vimos a los magos que quieren adorar al rey que ha nacido, y vimos a Herodes que lo ve como una amenaza. Ahora veamos cómo interviene el Padre. Nuevamente, versículos 9 y 10 dice, ellos habiendo oído al rey, se fueron, y aquí que la estrella que habían visto en oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Vemos cómo Dios utiliza la creación para llevar a estos hombres a donde está Jesucristo. Dijimos, es el mayor de los milagros, la encarnación del Verbo, pero no es un milagro aislado, es un milagro tras otro. La creación está guiando a estos hombres hasta llegar donde está Jesucristo. Dios quería que ellos llegaran a Jesús, pero Dios también quería evitar que alguien más llegara a donde estaba Jesús. Versículo 12. Recuerdan que Herodes les dijo, vayan, y cuando lo encuentran, vienen y me dicen para ellos también adorarlo. Dice, pero siendo avisados por revelación en sueños, que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Entonces Dios facilitó las cosas para que estos magos llegaran a donde estaba Cristo, e impidió que Herodes pudiera llegar. Volvámonos al versículo 10. Dice, al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Al principio decíamos que la mayoría de la gente conoce más la tradición que la escritura. ¿Por qué? Bueno, porque cuando hablamos de estos personajes que aparecen en la Biblia, la mayoría dice los 3 reyes magos, y aseguran que eran 3. Y cuando vemos la decoración que ponen en todo lugar para estos tiempos, vemos a los 3 famosos reyes magos llegando al pesebre. Entonces hay una tradición que se ha transmitido, pero no está de acuerdo a la escritura. ¿Por qué? Bueno, porque la Biblia no dice que fueran 3. No lo descarta, pero no dice que son 3. Dice que llevaron 3 regalos diferentes. También la gente cree que ellos llegaron al pesebre, pero aquí nos dice al entrar en la casa. Ahora, es sencillo de entender. Ellos no llegaron el día que nació Jesucristo. Vean que cuando estuvieron con Herodes, Herodes fue y les preguntó, dice, indagó diligentemente en qué momento había aparecido la estrella. O sea, tiempo atrás, ya Cristo había nacido hace algún tiempo. Recuerden que Jesucristo nació en un pesebre porque José no encontró hospedaje en ningún otro lugar, porque todo el mundo estaba yendo a Jerusalén. Pero José no se iba a quedar viviendo en un pesebre, sino que al día siguiente, o tan pronto como pudo, fue y consiguió una casa, y se quedaron allí algún tiempo. Dice, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron,
y abriendo sus tesoros ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. ¿Qué tanto conocimiento tenían estos sabios acerca de Jesucristo? Bueno, dijimos, ellos entienden el tiempo en que iban a nacer, entendían el lugar donde iban a nacer, entendían que era Dios porque venían a adorarlo. Y dice que entraron y lo encontraron, dice, postrándose, lo adoraron. Ahora qué interesante que dice, lo adoraron a él, no menciona nada de María. E incluso el evangelista Mateo, cuando relata eso, dice, al entrar en la casa, vieron al niño. No dice que vieron a María y al niño, dice, vieron al niño y luego menciona a su madre. Dice, vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Ahora, cuando le ofrecen oro, le reconocen como rey. Cuando le ofrecen incienso, le están reconociendo como sumo sacerdote. Y cuando le ofrecen mirra, están reconociendo como profeta. Entonces ellos están reconociendo la obra de Cristo, entienden que ese niño va a cumplir los 3 oficios para restaurar lo que se dañó por culpa de Adán. Entonces tenemos que entender algo para ir terminando. Dijimos, toda la humanidad se divide en 2: aquellos que deciden adorar a Jesucristo y aquellos que deciden no adorarlo y que más bien le son enemigos. Aquellos que deciden adorar a Jesucristo, como los magos, Dios les va a ayudar para que lleguen hasta Él. Jesucristo dijo, nadie puede venir a mí si el Padre no le atrae. Ahora, los que adoran a Jesucristo como los magos, no ponen excusa alguna. Los magos no dijeron, es que está muy largo, le reconocen como Dios también. Aquellos que adoran a Jesucristo, o los que adoramos a Jesucristo, es porque le reconocemos como Dios. Amén. Y los que no adoran a Jesucristo, como Herodes, valoran más otras cosas. Valoran más sus bienes, valoran más su posición, y tal vez no son del todo ignorantes, tal vez conocen la Escritura, como aquellos escribas que Herodes llamó, pero no son capaces de distinguir a Cristo cuando le ven. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar. Padre, queremos darle las gracias en este momento, porque usted ha sido bueno con nosotros. Agradecemos por el milagro que usted hizo, que el Verbo se encarnó, que el Verbo tomó carne, habitó entre nosotros. Señor, agradecemos porque fue un milagro como ningún otro, y usted cuidó cada detalle, porque usted lo había hablado por medio de la Escritura y lo cumplió. Entendemos, Señor, también que usted ha anunciado muchas cosas que están por suceder, y creemos que de la misma manera usted va a cumplir su palabra. Le damos gracias, Padre, en nombre de Jesucristo. Amén.